Bienvenidos y bienvenidas a Conectadas en el Autismo. Historias que conectan, experiencias que transforman. Soy Lidia Morales, profesora de inglés. Soy Bernardita Canario, educadora diferencial, y ambas somos cuidadoras y mamás de niños autistas. Vamos a hablar de las primeras terapias. Este momento en que queremos hacer todo, pero no sabemos por dónde empezar. Así es, vamos a contar lo que nos funcionó, lo que no nos funcionó, lo que nos frustró también y todo lo que hemos tenido que pasar durante todo este tiempo yendo a terapias con nuestros pequeños. Ok, antes de comenzar, Berni, querida, ¿qué expectativas tenías tú con las terapias? La verdad es que estaba súper asustada al principio. O sea, yo sabía... tenía muy claro que las terapias eran fundamentales. O sea, primero el diagnóstico y después comenzar las terapias lo antes posible. Y a pesar que quizás se supone que uno debería tener los conocimientos no me sentía preparada para ese momento. Entonces, la verdad es que busqué ayuda profesional y en personas especializadas en el fondo. Entonces busqué, digamos, la verdad es que también me sugirieron en este caso y llegué a una fonoaudióloga y a un terapeuta ocupacional que eran especialistas en autismo. Entonces la verdad es que iba como muy deseosa de aprender, digamos, cosas nuevas. Y dentro del, el modelo de terapia que ellos utilizaban era el modelo Denver, que está basado en evidencia. Ellos tenían esta formación y nos involucraban mucho a nosotros como papás. Entonces era como nerviosa, ansiosa y con ganas de aprender. Y el tema de las lucas también, que no dejaba de ser. Lidia, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuándo y cómo fue que llevaste a la Marti a terapias? ¿Cómo fue esas primeras terapias? Ay, la verdad es que igual fue un camino largo, dado que yo estaba sin trabajo en ese momento. Entonces, cuando recién nos dieron el diagnóstico de Martina, tuvimos que hacer todo mediante el hospital. Yeah. Así que yo creo que aquí varios se van a ver reflejados. Esto nos demoró mucho tiempo. Primero fuimos al neurólogo, ¿cierto? Que fue quien la diagnosticó. Después el neurólogo nos derivó con la psiquiatra y eso se demoró unos bastantes meses. Uh-huh. Y después la psiquiatra nos dio el vamos para comenzar con lo que es fonoaudiólogo y terapia ocupacional. Lo cual también, eso se demoró bastante. Claro, en el hospital era más... De hecho, yo estaba al inicio llevaba esto paralelo. Entonces me atendía por el consultorio y en las primeras sesiones eran cada 15 días, claro. A través del Chile Crece. Y paralelo tomamos, digamos, las sesiones con fonoaudiólogo y terapeuta ocupacional particular. Claro. En el consultorio era solamente fonoaudiología, no había terapeuta ocupacional. O sea, si había quizás no teníamos acceso y la prioridad, el foco estaba en lo que era la fono. Y paralelo el tema de fonoaudiólogo y terapia ocupacional, que en ese tiempo las hacían en conjunto. O sea, el fono y terapeuta juntos y además nos sumábamos nosotros a sus terapias. ¿Y en tu caso era solo fono o...? En un principio comenzamos solamente con fonoaudiólogo y después tuvimos terapia ocupacional. Y esto fue en pandemia. Claro. Nos pilló en plena pandemia 2020, así que igual fue todo un desafío. Así que bueno, eso fue en general. Yo recuerdo que para mí fue muy chocante porque obviamente uno quiere lograr avances, quiere entregarle lo mejor. Y recuerdo que la fonoaudióloga del consultorio, yo le pregunté, le dije que cuántas sesiones era lo ideal para ver avances significativos, porque en el fondo cada 15 días yo sabía que el avance iba a ser muy mínimo. Claro. Claro, a lo mejor particular era semanal, no dejaban de ser sus lucas, digamos, era harto recurso, digamos. Y me dice, lo ideal son 3 veces a la semana. Imagínate. ¿Y cuando me dijo eso? Imposible. Dije, no, ¿por qué?
porque era así No. rica. A ver, para que ustedes, más o menos, que quienes aún no han cotizado las terapias, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, o sea, van desde los 30.000 pesos en adelante. O sea, Sí. entonces, cuenten, 3 Bueno, veces a la semana, por un mes, o sea, sí, es de hecho, imposible. cuando nosotros comenzamos en ese tiempo, o sea, estoy hablando del 2018, 19 más o menos, la hacían duales y dual nos salía más barato. Y en ese Ya, tiempo pagábamos 50.000 pesos por los dos terapeutas. claro, En ese tiempo. Hoy día claro. es un poquito más. La verdad es que lo valen, totalmente. O sea, nosotros igual hacíamos el sacrificio porque sabíamos que esto iba a tener un impacto en él. Claro, Ahora, en ese momento, como eh, mm, digamos, la intervención nos incluía, obviamente nosotros como papás teníamos que ir replicando esto durante la semana, porque yo creo que dentro de las cosas que más se nos recalcó fue que en el fondo los padres éramos los principales terapeutas de los niños. claro. Entonces, igual nosotros nos tomamos muy en serio esto. Entonces, no era que lo llevábamos a la terapia y él entraba solito y quedaba ahí, nosotros mirábamos, sino que nos involucraban. Y la verdad es que lo valía totalmente. O sea, podíamos ver la intervención, participar de la intervención y después eso replicarlo en la casa. Qué Entonces era importante positivo, eso. pero Claro. claro, uno piensa, chuta, ojalá tener las lucas, ¿cierto? Tener la plata para poder pagar esas 3 veces a la semana. Ahora, cubríamos una semanal, más las del consultorio cada 15 días, entonces ya Algo se era hacía. algo. Además había que compatibilizarlo con la jornada laboral, po. Claro, por ¿Cómo supuesto. lo hacían ahí ustedes? Mira, nosotros lo que hacíamos es que teníamos las sesiones con fonoaudiólogo y terapia ocupacional y nosotros, como era por el hospital, era una vez a la semana. Ya. Y lo que pedíamos es que nos enviaran tarea para la casa. Ah, ya. Y nosotros igual éramos muy mateos, hacíamos las tareas, las actividades. Yo recuerdo ir detrás de Martina con los pictogramas, mira, ¿qué dice aquí? Entonces, pero con el tiempo fui aprendiendo que lo mejor era primero conectar con ella. Por ejemplo, si ella estaba agachada, yo me agachaba, si ella se estaba balanceando, yo me comenzaba a balancear con ella y ahí ella me miraba. Mm, Entonces, la verdad es que me sirvió mucho la terapia porque así pude aprender a cómo trabajar con ella específicamente. Porque en un principio Martina tenía cero interacción social. O ya, sea, sí. Martina se aislaba, no miraba los ojos, nada. Y gracias al trabajo de fonoaudiólogo y terapia ocupacional, nosotros aprendimos cómo trabajar con ella. Sí, yo creo que es fundamental. Yo creo que el principal mensaje como para entregar es el involucrarnos como papás Sí, en este proceso terapéutico, ya totalmente. sea por el consultorio, de manera particular. Si no hay un compromiso, si uno no se involucra en este proceso, los avances son mucho más lentos y más difíciles. Así es. Yo recuerdo que dentro de las cosas que a mí más me costó, digamos, era involucrarme en su juego, porque en el fondo Mm, una de las cosas que teníamos que hacer más que nosotros imponer una forma de juego era sumarnos a su forma de jugar, justamente con lo que decías tú, para generar esta el conexión vínculo. y a partir de ahí poder lograr otras cosas, pero lo Claro. primero es la conexión. Entonces, de pronto ya yo lo veía que él estaba jugando con su autito y yo quería meterme a jugar con su auto y, no, y que yo lo quería usar como se usan los autos y no, Hacer él una historia. claro, y no él quería jugar a otra cosa y yo creo que, o de repente yo preparaba actividades para él, no sé, armar un puzzle. Claro. Entonces dejaba todo ahí para que empezáramos a armar por turno, uno él, uno yo. Entonces me frustraba porque él quería armarlo solo, pues, y no, pues Claro. yo quería participar con él. Bueno, y ahí el acompañamiento de sus terapeutas fue fundamental porque en el fondo me iban guiando respecto a cómo ayudarlo y a lo mejor no darle todas las piezas del puzzle, sino que Claro. yo tenerlas, irle dando de a una. Entonces, toma la vaca y reforzar, ¿cierto? El toma y el nombre del animal, y ahí él la ponía. A lo mejor después darle opciones. ¿Cuál quieres? ¿Quieres el caballo o el pollo? Claro.
poniéndome el objeto cerca de la cara para que él ¿Y te lo decidiera. nombraba o solamente te lo señalaba? No, yo lo nombraba Ya. y él tomaba el que quería. Pues. Ah, Yo le ya. volvía a repetir, pollo. Entonces, claro, al principio él no respondía, pero después de a poco él iba incorporando estas palabras. A nosotros nos O, pasa lo mismo. Con Martina, nosotros hacíamos las actividades y todo, y la Martina en un principio no nos respondía. Igual ella nos señalaba, todo nos señalaba o nos llevaba como la mano, sí, que son sí, muy muy típicos. funcional. La así. mano así, eso. Utilízame, necesito tu mano. tu mano. Pero después con el tiempo, y la verdad es que yo sentí que sirvió mucho el tema de que haya sido mediante una pantalla. Porque nosotros antes habíamos intentado con Martina, Martina esto, Martina, y no había caso. En cambio, cuando fue la terapia mediante la pantalla, a Martina le llamó la atención. Ya. Entonces también ahí, porque uno tiende también muchas veces a satanizar las pantallas, Claro. que las pantallas jamás en la vida, pero sí con el tiempo también nos fuimos dando cuenta de que Martina aprendía mucho vocabulario gracias a las pantallas. Entonces de a poco empezamos a dejarla que comenzara a ver, por ejemplo, videos, pero videos obviamente que educativos, claro, que tuvieran un sentido educativo. Entonces igual fue interesante que todo esto pasara en pandemia. Yo creo que por un lado igual nos sirvió para que Martina incrementara su vocabulario. Ya, a nosotros fue terrible ese periodo de pandemia, también nos tocó. José llevaba un par de meses ya en terapia y llega la pandemia, suspendimos un par de sesiones y retomamos también online. Pero las terapias eran a nosotros, eran terapias para papás. Comprendo. Con la fono, y la fono nos preparaba en el fondo para poder hacer la intervención con el José. Entonces, si bien aprendimos un montón gracias a eso, Claro. igual nos veíamos enfrentados a la presión, pues, de que teníamos que trabajar online, había que cuidar, ¿cierto?, al José. En mi caso había momentos en que tenía que hacer clases, reuniones, y en qué momento hacemos la terapia. O sea, Claro. y esa presión de que ojalá todos los días dentro de tener una rutina para hacer esta intervención. Entonces, igual era cansador, digamos, Sí, no, cansador, o sea, y la culpa de totalmente. tener que dejarlo, a lo mejor también en una pantalla viendo monito mientras nosotros dos trabajábamos, y que a lo mejor no lo podíamos llevar a las terapias en Claro. un ambiente que quizás iba a ser más favorecedor para él, pero era lo que había, o sea, y con eso nos tuvimos que adaptar, acomodar. Y aún Como así igual fuera. surgieron como actividades bien entretenidas, y en las que también era un espacio que nos dábamos los tres, que éramos en ese momento, de poder interactuar juntos Claro. o de también utilizar otros momentos, por ejemplo, en la muda, hacer el juego de las cosquillas, o no sé, en la comida, una canción, Claro. o en los momentos a lo mejor en que ya nos sentábamos un rato, era jugar con él estos juegos como, no sé, como de cantos, de repetición, Que en el fondo uno intenta que cada momento sea educativo, como Es, que todo nos ayude a fomentar el lenguaje en nuestros pequeños. Yo te claro. entiendo mucho al Así respecto, como que que uno, de cualquier momento al baño, vamos al baño, a tengo una lavarse las manito, manos. la hago bailar. Sí. Digamos, oye, mi esposo igual pues, tenía que aprenderse Claro. las canciones o inventar las canciones, Sí. pero que a lo mejor todo en ese estar juntos también fuera una instancia como de intervención. Y a veces uno Claro. cree que hacer una intervención es preparar un juego así muy elaborado. Y de verdad que a veces pasa por ¿dónde está tu cabeza? ¿Dónde está la nariz? Claro. ¿Dónde está la boca? Efectivamente. O si no, uno indicarle, ojo, ya, y repetir. Entonces, a veces son cosas pequeñas que uno en realidad no las visualiza, pero cuando te las dice un otro, tú decís, ay, así esto funciona. Y eso era Claro. como genial, digamos. O sea, tuvimos la posibilidad igual de seguir con las terapias a pesar del encierro. Perfecto. Después de un tiempo de terapia, o no sé, o en este proceso terapéutico, ¿qué fue para ti lo más positivo?
Lo más positivo fue ir viendo pequeños avances. En un principio, ¿cierto? Me frustraba mucho el tema de no ver nada de avance, porque a Martina le costó mucho comenzar a hablar. Pero con el tiempo, gracias a todas las intervenciones, lograr ver esos pequeños avances, esas pequeñas palabras, para nosotros era como un milagro, así como, no, maravilloso, por fin aprendió a decir esa palabra. Entonces, para mí, eso, o sea, la verdad es que con Martina yo he aprendido mucho a ser más agradecida. Porque yo antes, claro, porque mi primer hijo logró todos sus hitos y, ya, qué bueno, todo. Pero lograr que diga palabras nuevas después de tanto esfuerzo, de tanto juego, es como maravilloso, es una emoción así como que se ganó una medalla, no sé, de verdad. Sí, uno aprende como a disfrutar y a Sí, gozar de esos pequeños avances que a lo mejor para el resto es totalmente. como, qué alaraca, pero para uno es como un tremendo, tremendo avance, sus primeras Claro, miradas, sí. sus primeras palabras, Mm. o las primeras veces que, no sé, que es capaz de nombrar algo para pedirlo, o el Claro, toma, el dame. dame. Entonces, sí, me pasa eso también, me Sí, pasa y hasta mucho. el día de hoy, o sea, Martina dice palabras nuevas y como, ¿escuchaste lo que dijo? Y como después y todos nos emocionamos. Armar oraciones, en Sí, nuestro es caso está verdad, armando frases, claro, entonces como, oye, usó 3 palabras claro, para esto, o por cuando fin. empieza a leer o a escribir, entonces Mm. cada cosita es como, no sé, como un milagro. Yo lo siento igual, Sí, siento como que es por fin un sí, milagro maravilloso y siempre muy agradecida de los fonoaudiólogos que ha tenido Martina, de los terapeutas, porque han sido pero fundamentales en su desarrollo. sí. Yo creo que a mí me costó igual esto porque cuando recién partimos las terapias, la verdad es que nuestras expectativas respecto a como a sus avances, Mm. dijimos, no, va a andar súper rápido, la Claro. verdad. Mm. Eh, y pucha, no sé, empezamos al año 8, dijimos ya no, a los 2 va a estar hablando y ya a los 2 todavía no hablaba, y Claro. recién a los 3 sus primeras palabras, y él iba a entrar al colegio y todavía no hablaba, y en mi caso hoy día que está en segundo básico, todavía su lenguaje no, si bien hay, digamos, lenguaje no está totalmente completo, entonces... Claro. em, Él igual tiene un trastorno de Sí, lenguaje mixto. sí. Sí. Entonces, en el fondo he tenido que, también hemos tenido que lidiar con nuestras propias expectativas respecto Claro. a sus procesos y Mm. entender que sus procesos son distintos a lo que yo quisiera que él logre. Por supuesto. Entonces, exigir, pero también en la medida de sus posibilidades. Por supuesto. Y eso igual, es un trabajo personal, como papás, porque no es fácil lidiar con tus propias expectativas y lo que tú quieres. Claro. Hay que ser Entonces, realistas claro, también. y eso frustra. Yo creo Sí. que los primeros años nos frustró harto. Hoy Mm. día tengo otra visión distinta de a lo mejor de lo que es la comunicación y estoy mucho más abierta a otras formas, ya no Claro. solamente el habla Ah, como tal. Pero es un proceso difícil como papás el poder enfrentarlo. claro. Porque es lento, no es rápido. Sí. Cuéntame, Bernie, si tú tuvieras que aconsejar a algún papá o mamá que recién está comenzando a ir a terapias, ¿qué le dirías? Mira, yo creo que el mejor consejo que me dieron a mí y que nos ayudó mucho fue, bueno, primero que tiene que tomar terapias, Mm. ya sea por el consultorio, si tienen la posibilidad de quizás participar en una fundación, que a veces las intervenciones son gratuitas o un Claro. menor valor, pero en el fondo que busquen la forma de que puedan tener estas terapias donde también ojalá los papás se involucren. Claro. Eh, Leer mucho, buscar información, pero también que esa información basada ojalá en la evidencia. Ya el libro del modelo Denver está a la venta, los pueden ocupar. Yo creo que la Fono lo primero que hizo fue pasarnos una copia del libro y nos dijo, esto lo tienen que leer. Porque era, digamos, para poder utilizarlo, digamos, Claro. para tener la base, digamos. Por supuesto. Eh,
Entonces buscar información, pero sí basada en evidencia, y lo otro es que cada niño es distinto, cada niño es diferente, lo que funciona con uno no necesariamente funciona con el otro, entonces hay que buscar las alternativas, pero siempre buscando, o sea, esto de que a lo mejor lo va a lograr solo, puede que sí, puede que no, pero el contexto influye y ayuda un montón. Yo sé que a Claro, veces no es fácil cuando los papás trabajan, coordinarse con los horarios, totalmente. es complejo. En un principio, como íbamos los dos, íbamos, no sé, a las 7 de la tarde y a veces él igual estaba con sueño, Cansado, cansado, pero tratábamos de estar los dos. Pues ya claro. después no podíamos ir los dos y tenía que ir solo yo. Afortunadamente en ese proceso que fue la pandemia estábamos los dos, después yo quedé embarazada, entonces podía llevarlo también a sus terapias, Claro, pero coordinarse igual es súper es súper complejo, difícil, muy, o muy sea, complejo. yo mira, en ese sentido, a los papás que recién están comenzando terapia, yo primero les diría, respiren, sí, calma, porque de verdad los entiendo, porque también Sí. estuvimos ahí. Uno al principio siente ansiedad, como que quiere que todo rápido, ya, que comience a hablar, que comience a cantar, que comience... Y no, calma. Cada niño tiene sus diferentes características y todos van a avanzar de manera diferente. Entonces hay que respetar los tiempos de cada uno, tener paciencia, tener calma y también con el tiempo celebrar, ir celebrando los avances. Cada avance celébrenlo, o sea, Ujú. cuéntenle a los demás, porque de verdad sirve bastante como también para motivarnos, porque Ujú. como papás tenemos mucha carga encima. Y por último, ir avanzando cada avance como si fuera un premio que se ganó su hijo Exactamente. para seguir adelante. Y lo otro es recordar que, o sea, también no podemos olvidar que no todos tienen la posibilidad o acceso a terapia, o Así sea, es. no siempre está la posibilidad de una terapia semanal, ya, pero Sí. tampoco pierdan las esperanzas respecto a eso, Ujú. busquen formas, busquen Claro. alternativas, hoy día igual en internet, digamos, hay mucho Sí. más información que antes, pero lo más importante es que ustedes se involucren en este proceso. Así es. Entonces, y partan desde lo primero es generar la conexión con su hijo a través de los intereses que ellos también tienen. Claro. Entonces, generando esta conexión va a ser mucho más fácil después incorporando estas cosas, pero hay que Sí. generar ese vínculo. Yo igual ahí agregaría, siempre que tengan ustedes terapia, ya sea mediante consultorio u hospital, pídanle que les envíen a ustedes actividades para realizar desde la casa. La verdad es que eso a nosotros nos sirvió un montón porque yo sé que uno quiere en la casa hacer mil cosas, pero es que no siempre lo que uno quiere hacer en la casa está relacionado con lo que están trabajando los profesionales. Ujú. Entonces pídanle ayuda a quienes saben que son los profesionales para que los guíen y en qué es lo que ustedes pueden hacer en la casa, qué tipo de actividades pueden hacer en la casa que les sirva a su niño, para que así vayan trabajando en conjunto, que sea un trabajo en equipo. Ujú. Y bueno, que confíen mucho también en su instinto, ¿cierto? También. Y que tampoco se comparen con los demás. Ya recuerden Sí. que cada persona es única, cada niño también es único. Entonces, a lo mejor si una cosa no les funciona una vez, vuelvan a intentarlo, y ya si llevan una semana y se dan cuenta que no resulta, cambien la estrategia, Claro. ¿ya? Pero también denle tiempo, o sea, nunca nada funciona a la primera, nada, nunca. Así es, verdad, Esto es mucha totalmente cierto. repetición, mucha Sí. práctica, mucho hablarles en palabras cortas, quizás al Mm, principio solo palabras, después va a ir estructurando el lenguaje corporal o el prelenguaje, digamos, todo lo que es indicar, señalar, claro. mirar, la atención conjunta, yo te hablo, tú me escuchas. Y después em, responde, claro, ¿cierto? Sí. Es entonces, todo paso a paso. Entonces, yo sé que uno se desespera en un principio con el tema de de las terapias, como le decía anteriormente, pero se logran los objetivos. Sí, es importante no faltar a las terapias, asistir siempre, ¿cierto? Y trabajar desde la casa. Tratar de trabajar también multidisciplinariamente con el colegio, ujú, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver también más adelante. exactamente, ya diste un adelanto. Bueno, pero yo creo que por hoy, más o menos esa fue nuestra experiencia, lo Sí. vamos a dejar hasta acá.
Este ha sido nuestro episodio de cómo fueron nuestras primeras terapias, ¿ya? No hay un camino único, no hay un camino perfecto, no todos tenemos las mismas posibilidades, pero en cada cosa siempre vamos a aprender algo. No solamente nuestros pequeños, sino que también nosotras. Así es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vernos, ¿cierto? Como siempre, los agradecimientos al Laboratorio de Innovación. Y espero que todo lo que escuchen acá les sirva para ustedes, ¿cierto? Y para sus hijos. Y en el próximo capítulo vamos a hablar sobre el sistema educativo. Cómo fue nuestro primer acercamiento ya en el proceso del colegio. Así es, así que los esperamos, que estén muy bien. Sí, no se olviden de compartir este podcast a aquella mamá que quizás está como nosotros o que está recién iniciando este proceso, mamá, abuelita, cuidadora, tía, papá. A todos les va a servir. Exactamente. Así que muchas gracias por escucharnos hoy día. Nos vemos en Conectadas en el Autismo con Lidia Morales y Bernardita Canario.